borrosa alguien tuvo a bien ponerle ahí un chicle o quién sabe qué cosa a la cámara, aquí de la computadora del consultorio. Bueno, terminamos de ver, por favor, cáncer gástrico y si nos da tiempo, bueno, empezamos con tumores del estómago, pero ya para terminar, cáncer gástrico. ¿Dónde está Sofi? Es Jaylen, pero todavía no entra. Ahora sí que la que necesitamos todavía no está. Pero ya sabe. Ya se está conectando. Y bien, vamos a darle un minutito, pues. Buenas noches, ¿ya están viendo pantalla? Ya se ve. Ya, muy bien. La que no te veo es a ti. ¿Dónde estás? Voy. Ya. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos hablando en las clasificaciones. Nos faltaba revisar la clasificación histológica de Broders. Esta no es no es de las que más se utilicen, pues sin embargo vamos a mencionarla. Esta más se basa en el aspecto histológico de las glándulas de la mucosa gástrica y de cómo las células, si se ven dependiendo del grado, de un grado 1, donde todavía vemos unas células grandes y con las características normales, a un grado 4 donde vemos una mayor infiltración y una pérdida de como tal la anatomía normal de lo que serían las glándulas de la mucosa gástrica. Bueno, hablando ahora de la clasificación de Lauren, que es una de las más utilizadas en cuanto a la descripción del cáncer gástrico, esta nos las va a dividir en un tipo intestinal y en un tipo difuso. Aquellas de tipo intestinal, afortunadamente, tienen un mayor porcentaje, en un 53%. Bueno, lo digo así porque estas son las que tienden a tener un mejor pronóstico que las de tipo difuso. Y en estas, de tipo intestinal, vamos a observar la presencia de formaciones glandulares que van a recordar a las células intestinales, van a tener características similares a las de las células normales. Regularmente este suele afectar más a nivel del antro gástrico y también a este se le conoce como que son diferenciados. Es más común encontrarlos en pacientes del sexo masculino y que van a ser personas ancianas, mayores a 60 años. Y bueno, regularmente este suele tener una diseminación de tipo hematógena y su principal factor etiológico pues es de tipo ambiental. Lo contrario al tipo difuso,
que es común en un 33%. Y bueno, aquí las células neoplásicas se les va a llamar que son no cohesivas y estas van a infiltrar y engrosar como tal la pared gástrica y van a formar como tal la lesión tumoral. Aquí va a ser más común observar las células de anillo en sello. Esto es algo característico en las revisiones histológicas, ¿no? Vamos a encontrar esta mucina dispersa tanto en el estroma también, aparte dentro de las células. Y bueno, este suele afectar más a nivel del fondo gástrico. Este es poco diferenciado a comparación del anterior. Y en este no se ha observado que haya una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Es como la relación es de 1:1. Y regularmente la diseminación suele ser de tipo peritoneal. Estas suelen ser sus causas etiológicas principalmente de tipo genético. Y bueno, estas tienen un peor pronóstico que las de tipo intestinal. Las de tipo intestinal se suelen asociar más a aquellos pacientes que han tenido algunas otras lesiones gástricas, como gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal o, bueno, como tal ya la displasia, ¿no? Y bueno, en esta vamos a observar que va a haber una inestabilidad en los microsatélites y va a haber estas mutaciones en regiones específicas promotoras, ¿no? En el caso del tipo difuso, esta principalmente se va a deber bueno, en las de tipo intestinal, regularmente se suele observar que va a haber diferentes aneuploidías, lo contrario al tipo difuso, que más se debe a una mutación en el gen del CDH1. Y bueno, aquí regularmente no es por aneuploidías. Bueno, aquí observamos una imagen, la imagen del lado izquierdo, observamos un carcinoma gástrico de tipo A, que es de tipo intestinal, y en el lado B podemos observar uno de tipo difuso. Pues podemos observar estas características, ¿no? Como en la primera imagen podemos observar estas ciertas características de un patrón glandular que suele ser con cambios no tan anormales a los que se encontrarían regularmente. Lo contrario, y bueno, nos decía, ¿no? Que es de tipo más diferenciado a comparación del difuso, que observamos en la imagen B, donde ya podemos observar estas células que se observan, que estas son a las que se conocen como células de anillo en sello, debido a, creo que aquí tengo otra imagen, células de anillo en sello, debido a que, como podemos observar, debido a la tensión, el núcleo se va a dirigir hacia la región externa, debido a que dentro de la célula se va a acumular mucina. Y bueno, Mink nos propone esta otra clasificación, que lo divide en carcinoma expansivo en un 67% y en infiltrante en un 33%. En el expansivo, pues va a crecer dentro de nódulos o masas y va a haber una compresión como tal debido a, bueno, por aumento de tamaño, va a haber una compresión de los dedos que lo rodean, ¿no? Y bueno, aquí las glándulas van a estar desarrolladas y grandes. Aquí va a haber una abundante infiltración linfocítica y esto está asociado con la metaplasia intestinal y con displasia. En un patrón microscópico, pues vamos a observar estos como pólipos, ¿no? En el caso infiltrante, pues como tal va a observarse infiltraciones de las células individuales o de las glándulas pequeñas. Y bueno, suele tener una respuesta desmoplática y aquí el patrón, pues como tal, no va, bueno, se dice que tiene ciertos límites difusos, ¿no? Por lo que es infiltrante. Bueno, tenemos esta otra clasificación que es de Nakamura y Sugano. Esta nos habla más de las características a nivel glandular. Nos habla de un diferenciado donde podemos ver que la proliferación del cáncer inicia a nivel de la zona de mitosis glandular. Y bueno, debido a lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? El fallo en el ciclo celular y supresión de los genes P54, de COX-2 y todo esto. Bueno, empieza aquí el daño, podemos observar que hay un daño a nivel basal y a nivel de la lámina propia. Sin embargo, no va a haber como tal una expansión fuera de la glándula, a comparación de lo que es el indiferenciado, donde hay una completa ruptura de la membrana basal de la lámina propia y podemos observar cómo las células con la displasia pues se extienden más allá. Y bueno, aquí en esta pequeña cuadrito nos especifica un poco más sobre esto de
el tipo indiferenciado y diferenciado. Y lo compara con ciertas características de clasificaciones que vimos anteriormente, como la clasificación de Borman, y bueno, igual nos menciona, ¿no?, de que la edad, el sexo, el pronóstico y la epidemiología. Esto se los dejo en la presentación y pasamos a lo siguiente para no tardarnos tanto aquí. Y bueno, aquí están algunas imágenes histológicas de lo que sería un diferenciado, donde podemos observar cómo hay un crecimiento de estas células del carcinoma sin salir aún más allá de como tal la estructura glandular, lo contrario al indiferenciado, donde pues ya hay una completa destrucción glandular y hay una mayor infiltración. También tenemos una clasificación de Mulligan, donde nos habla de los carcinomas de células mucosas en un 46.7%, del carcinoma de glándulas pilóricas en un 29.7% y de carcinoma de tipo intestinal en un 23.6%. Aquí es importante que tomar en cuenta que el tipo difuso que nos hablaba en la clasificación de Lauren va a coincidir también con este patrón que nos habla Mulligan. Bueno, hablando un poco de la historia natural así, del cáncer, pues tenemos una fase carcinogénica que esta puede llevar desde años a décadas porque pues en una etapa temprana regularmente pues el paciente sigue estando expuesto a todos estos factores ambientales que están perdurando aún más el daño, como hablábamos en un inicio, principalmente estos factores ambientales afectan más al tipo intestinal, que como habíamos mencionado es de los más comunes. Y bueno, pues ya habíamos mencionado lo principal, el Helicobacter pylori, la dieta, tabaquismo. El alcoholismo pues depende de la bibliografía, ¿no? Porque algunos nos dicen que sí tiene que ver y otros que no tanto, y bueno, el consumo de nitrosaminados. Posteriormente pasamos a una fase asintomática y bueno, aquí regularmente pues nos habla del tamizaje porque aquí pues va a ser bastante útil realizar las biopsias endoscópicas y toda esta revisión y de acuerdo a los criterios de Olga Holguín para poder ir observando como tal cómo va la evolución del paciente. Ahí posteriormente ya a una fase sintomática donde ya estamos hablando de un cáncer avanzado y bueno, el pronóstico es bastante malo. En cuanto al cuadro clínico, se va a observar en el paciente un sangrado de tubo digestivo alto, donde podemos observar que el paciente va a tener hematemesis y melena. Va a tener un dolor abdominal, pero este dolor abdominal va a ser característico porque no va a ser algo demasiado fuerte o de lo que el paciente se esté quejando. Regularmente muchos de estos pacientes se suelen aguantar ese como dolor tipo cólico y no le dan importancia. También puede presentar dispepsia, saciedad temprana, anorexia y pérdida de peso que va a ser no intencionada. Y bueno, si la lesión suele ser a nivel del cardias, vamos a poder observar también disfagia cuando consume alimentos sólidos, dolor u opresión retroesternal, regurgitación, náuseas y vómitos. Sin embargo, si el daño es más a nivel del píloro, va a sentir esta sensación de una distensión abdominal, va a tener eructos fétidos y bueno, también náuseas o vómitos. Esto sería cuando el paciente pues está en los inicios, ¿no? Ya en una enfermedad avanzada, regularmente es cuando el paciente ya, debido a todos estos datos, es que suele darle mayor importancia y es donde regularmente se suele dar el diagnóstico. Y es regularmente porque ya hubo una diseminación, ¿no? En estos pacientes, pues se suele observar, suelen llegar al consultorio quejándose de distensión abdominal, saciedad temprana, dolor abdominal que suele ser un poco más molesto y, bueno, ascitis. En cuanto a las vías de diseminación, estas pueden ser por una extensión directa debido a la continuidad de los órganos, ¿no? Y principalmente el páncreas, el peritoneo. Puede ser por vía hematógena, afectando el hígado, el pulmón o hueso, y puede ser también por vía linfática, afectando a nivel de una adenopatía supraventricular izquierda, y bueno, se suele observar también el nódulo de Virchow, que ahorita vamos a ver una imagen. Hay algunos datos paraneoplásicos. Y bueno, regularmente estos suelen ser, por ejemplo, se puede observar el signo de Trousseau, que corresponde a una tromboflebitis.
Puede tener el paciente también algunas neuropatías, síndrome nefrítico, coagulación intravascular diseminada, y a nivel dermatológico también se suele observar en estos pacientes acantosis nigricans, la cual pues como tal consiste en una hiperpigmentación. Regularmente suele ser en la axila y sin embargo también puede ser en otras partes, ¿no?, del cuerpo. Y bueno, también suele tener queratosis seborreicas, que se le conoce también como el signo de Lesitre-Lat, y también puede llegar quejándose de una poliarteritis nodosa. Y bueno, aquí observamos esta imagen donde podemos ver estos datos paraneoplásicos, ¿no? Podemos ver estas pigmentaciones a nivel de la espalda, podemos observar en las imágenes del centro. Ah, creo que sí tengo señal. Trombos a nivel de miembros inferiores, acantosis nigricans. Y bueno, regularmente estos datos paraneoplásicos pues son más alarmantes porque indican que ya hay una diseminación a otras partes del cuerpo. Bueno, aquí tenemos este pequeño algoritmo de manejo de estos pacientes. Ante una sospecha clínica, regularmente se suele tomar alguna endoscopía y alguna biopsia. De aquí es donde ya entra el estadiaje, haciendo uso de estas clasificaciones que hablábamos antes, ¿no? Para haciendo uso del TNM o de aquel para diferenciar entre un cáncer temprano o avanzado. Si suele ser alguna enfermedad superficial, regularmente estas suelen tener un mejor pronóstico y el tratamiento suele ser por una resección endoscópica, puede ser a nivel de la mucosa o de la submucosa, dependerá de a qué nivel está afectado, ¿no? Y bueno, regularmente suele tener un buen pronóstico. Si está en una etapa temprana, que hablábamos en cuanto a la resección del TNM en un T1, T2 y en el 0, pues regularmente suele ser una resección quirúrgica de el sitio donde se encuentran las lesiones, para de ahí determinar qué tipo de resección quirúrgica se va a realizar. Más adelante igual lo vamos a comentar un poco mejor. Y bueno, ya en aquellos pacientes donde ya son un T3, un T4 y ya tienen ya mayor metástasis, en algunos de ellos, pues regularmente ya si es muy avanzado, ya ni para qué se hace la gastrectomía, ¿no? Porque pues ya está a nivel de otros órganos. Regularmente aquí ya suele ser más un tratamiento paliativo, irse ayudando un poco más de las quimioterapias y radioterapias neoadyuvantes para que pues el paciente la vaya sobrellevando un poco. Y bueno, eso igual lo platicaremos un poco más en tratamiento. En cuanto al método diagnóstico, nos podemos apoyar de un diagnóstico clínico por endoscopía, por ecografía endoscópica, algunas series gastrointestinales, tomografía computada, resonancia magnética, o bueno, también se están haciendo el uso de ciertos marcadores tumorales. Sin embargo, debido a que son bastante un poco imprecisos, no toman tanta relevancia, ¿no? Pero pues sí se suelen utilizar. En cuanto al no son muy específicos. Los marcadores tumorales no son muy específicos. Hay patologías que son benignas y elevan los marcadores tumorales. O sea, sí es cierto, hay que tomarlos en consideración. Sin embargo, cuando hay un cáncer y tomamos marcadores tumorales, pues evidentemente salen elevados, ¿no? Sí, de hecho, en estos pacientes incluso hasta la hormona gonadotrópica humana suele salir elevada. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, en el diagnóstico vamos a sospechar cuando algún síntoma gástrico va a persistir por más de 4 a 6 semanas. Cuando tenemos una pérdida de peso, de una manera no justificada, ¿no? De que el paciente suele llegar a perder hasta más del 10 o el 30% de su peso habitual. Dolor abdominal, algunos síntomas que suelen ser acompañados. Y bueno, también es importante la historia clínica, saber si hay cáncer gástrico dentro de la familia. Y bueno, algo igual muy importante es si tuvo alguna cirugía gástrica con 10 años o más de anterioridad, porque se suele
conllevar bastante que en aquellos pacientes que tuvieron alguna gastrectomía de tipo Billroth, principalmente de tipo 2, después de 10 años suelen tener estas lesiones de tipo carcinoide. Mm. Ujú. En cuanto al examen físico, regularmente, como ya les comentaba, ya muchos de estos pacientes van a llegar porque ya están en etapas avanzadas. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes suelen ser diagnosticados ya en etapas de cáncer avanzado y bueno, estos pacientes ya suelen llegar con signos de metástasis. Regularmente estos suelen ser, bueno, lo que suele observar van a ser masas abdominales a nivel ya sea del epigastrio o mesogastrio. Puede también observarse hepatomegalia, también el ganglio de Virchow, que bueno, como se observa en la imagen superior, se observa este agrandamiento de este ganglio supraventricular en el lado izquierdo. También se suelen observar algunos ganglios de Sister-Marie-Joseph, que estos suelen observarse a nivel periumbilical, como estas nodulaciones. Y también se suele observar el signo de Anakel de Blumer, el cual es una inflamación del saco de Douglas, el cual lo vamos a observar haciendo un tacto rectal. Estos pacientes igual suelen tener ascitis y en algunos casos... Es tacto vaginal. ¿Vaginal? Sí, porque el fondo de saco se encuentra entre la vagina, es parte de la... Sí. Entonces es mediante un tacto vaginal. Sí. Y bueno, en aquellos con metástasis pulmonares, pues también se pueden observar derrames pleurales. En cuanto a la endoscopía, bueno, los estudios dice que se realizan son algo inespecíficos. Regularmente lo que se suele hacer en la endoscopía, pues es como tal ya tomar la muestra de la biopsia, ¿no? Para hacer ya los estudios correspondientes. Este nos va a servir para observar si hay metástasis peritoneales, hepáticas o ganglios, ya sea perigástricos y distantes. Se suele observar aquí también en estos pacientes que hay un aumento en el engrosamiento de la pared gástrica y esto suele ser hasta 5 milímetros. Cuando se observa esto, pues ya estamos hablando de un cáncer, ¿no? Y bueno, también hay una pérdida de los planos grasos en el estómago, en lo cual ya nos va a indicar una invasión. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, aquí nos podemos apoyar igual de la clasificación de Sidney que comentaba mi compañera. La de Sidney es para gastritis atrófica, ¿no? Pero pues como tal, como hemos mencionado, para el cáncer, esto suele ser una evolución igual. Sí, es para gastritis. Es para gastritis. Dentro de la clasificación de Sidney hay un grado que es la atrofia. Son 5 grados, uno de ellos corresponde a la atrofia, el resto no son atróficas. Entonces, Sidney no es igual a atrofia, no. Sidney es gastritis. Un grado puede llegar a ser atrofia. Si se detecta atrofia, entonces ahora usamos la clasificación de Olga para establecer dónde está la atrofia, si es antro o si es cuerpo del estómago. ¿Sale? Ok. Y bueno, dice, mira, esto, ¿no? La clasificación de Sidney. Y arriba dice cuerpo, ¿ya viste? Sí. Y bueno, así, ¿no? La clasificación de Sidney nos va a llevar a una clasificación de Olga y ya si se suele observar ya no atrofia, sino metaplasia, entonces ya pasaríamos a la clasificación Olguín, que bueno, la anterior pues nos marca más la atrofia y ya esta ya nos está hablando de metaplasia. Y nos sirve para observar como tal el grado de metaplasia y la extensión topográfica que esta pues va a tener. Hasta allí, hasta donde tenemos metaplasia con Olguín, no significa cáncer. Ajá. ¿Sale? O sea, nada más es el cambio del epitelio y eso pues obviamente habría que investigar cuál fue la causa que originó el cambio del epitelio.
Hay dos variantes de esa metaplasia, la metaplasia de tipo intestinal y la metaplasia de tipo colónica. Esas son las dos variantes de metaplasia que vamos a encontrar. Entonces, habría que investigar. Cuando vemos esto, hay que investigar cuál fue la causa. La mayoría de las veces, pues, es Helicobacter pylori. Si nos reportan una metaplasia o si hubiera displasia, ahora sí ya hay un cambio en la morfología de la célula y entonces usamos la clasificación de Viena que nos habías presentado en la mañana, al inicio. Se puede usar esa clasificación de Viena. Bueno, sigue, por favor. Sí, y bueno, como igual comenta el doctor, ¿no? De que aquí, por ejemplo, en la de Holguín, pues estamos hablando de metaplasia. Y ya cuando hablamos ya de cáncer, ya estamos hablando de displasia, que lo habíamos comentado igual al inicio. Y así, algo importante, igual que comenta el doctor, es el hecho de que de aquí se va a tomar en cuenta para darle seguimiento al paciente y seguir monitoreándolo, ya sea de 6 meses a un año. Va a depender como tal de los hallazgos y del grado en el que se encuentra el paciente. Aquí tenía un video, pero no sé por qué no se reproduce. Así. Bueno, en este video observamos la evolución de una gastritis atrófica a un cáncer de un paciente de 95 años. Y podemos observar aquí esta lesión de gran tamaño que ya suele tener diferentes ulceraciones, ¿no? Podemos ver cómo hay un engrosamiento en la pared del estómago y esta masa que sale hacia la luz gástrica y cómo tiene esas ulceraciones encima de la lesión. Había colocado... ¿Alguna pregunta en lo que se termina de conectar su compañera? Bueno, continuando, ahora hablemos de la ultrasonografía endoscópica. Esta va a tener una alta efectividad para ayudarnos a diferenciar entre aquellos cánceres entre estadios T1 y T2 y entre los estadios T3 y T4. Este va a presentar una alta sensibilidad para detectar ganglios perigástricos. Y uno de los problemas es que no puede detectar las infiltraciones en ganglios que se encuentran en un tamaño normal y tampoco puede diferenciar si hay un agrandamiento ganglionar, ya sea reactivo o de tipo inflamatorio.
mm, bueno, también podemos apoyarnos de las series gastroduodenales. Bueno, esos son estudios validados que van a tener una especificidad de un 90% para detectar los cáncer avanzado. En cuanto a los cáncer de tipo temprano, no van a ser de mucha utilidad. Y bueno, nos va a ser difícil distinguir entre úlceras benignas y malignas. En cuanto a las benignas, podemos llegar a observar que son algunas úlceras de tipo simétrico, con márgenes lisos bien delimitados, ujú, con una banda, no sé si ven mi punto. Bueno, en cuanto a las úlceras benignas, van a observarse con márgenes lisos y se van a delimitar por estas líneas más de tipo radiolúcidas. Y podemos observar también pliegues simétricos como alrededor del cráter de la úlcera. Cuando ya hablamos de una úlcera de tipo maligna, estas ya suelen ser más de tipo asimétrico. Y podemos incluso ya observar ciertas masas dentro de estas lesiones. Va a haber una pérdida de la distensibilidad y también se suelen observar estas nodulaciones, ¿no? Que se observan más radiolúcidas. También se suelen utilizar tomografías computarizadas. Estos son un poco inespecíficos, pero nos van a ayudar a determinar, principalmente nos van a ser útiles para observar las metástasis, ya sea a nivel peritoneal, metástasis hepáticas o de los ganglios, ya sean perigástricos o distantes. Y bueno, aquí también lo mismo, ¿no? Vamos a poder observar si hay un engrosamiento de la pared gástrica. Y de la pérdida de los planos grasos del estómago nos va a indicar que ya hay una invasión. Y bueno, como podemos observar en las imágenes, podemos observar cómo hay una hipodensidad donde se encuentran estas lesiones. En cuanto a los marcadores tumorales, pues igual pueden utilizarse, sin embargo ya habíamos comentado que son bastante inespecíficos, porque podrían llegar a estar aumentados en algunos pacientes que tienen alguna otra patología o que por alguna cuestión fisiológica aumentaron, pero no se encuentran en algún estado de enfermedad, ¿no? De todos ellos, los más representativos para cáncer gástrico van a ser TAG72, CA50, CA72.4. Y bueno, igual que que hablábamos en un inicio del HR2, el cual igual va a ser de bastante utilidad para darle seguimiento al paciente y ver el pronóstico, porque del estudio de va a depender ciertas, si se utilizan o no cierto fármaco durante la quimioterapia. Y bueno, se ha observado que TAC72 es bastante útil para predecir como tal la supervivencia en estos pacientes. Y bueno, aquí igual nos habla de otros, ¿no? Como del AC, CA50, CA19-9, el gen E de la caderina. Sin embargo, estos igual se encuentran alterados en otras patologías. Son bastante inespecíficos. Y bueno, lo que se tiene que realizar en estos pacientes es determinar como tal la localización de dónde se encuentra la lesión. Y principalmente aquí nos vamos a apoyar de la endoscopía y después determinar el tamaño o si existe alguna infiltración. En cuanto a nuestro TNM, pues el T, ¿no? Y aquí nos va a ser útil una tomografía computada o una endosonografía. Para ya observar las metástasis ganglionares, pues aquí nos vamos a apoyar más del examen físico, que hablábamos todos estos signos que mencionamos en diapositivas anteriores. También podemos hacer una endosonografía o de la tomografía computada. Y bueno, ya para determinar si hay una presencia de metástasis a distancia, pues ya se suelen hacer uso de otros estudios, como una radiografía de tórax, una ecotomografía abdominal,
una tomografía computada, un PET scan o una laparoscopía diagnóstica. Y bueno, ahora sí, pasando al tratamiento. Va a depender de el estadiaje en el que se encuentre el paciente. Como tal, para un tratamiento, entre comillas, por así decirlo, curativo, porque, bueno, algunos artículos nos hablan de que como tal no existe una curación completa cuando estamos hablando de que hay fallas a nivel genético, ¿no? Y existen todos estos daños. Únicamente, pues, el paciente está en una fase, pues, de control. Y, bueno, tenemos un tratamiento ya sea endoscópico, el cual lo vamos a hacer uso cuando estamos hablando de un cáncer en una etapa temprana, donde podemos realizar un tratamiento a nivel de la mucosa y o de la submucosa, y en casos dados donde hay una mayor extensión, pues ya hacer uso de un tratamiento quirúrgico. Habíamos hablado también de estos pacientes donde ya llegan con una etapa de un cáncer ya avanzado, donde ya no, estos tratamientos quirúrgicos, pues quizás ya no van a ser como tal una opción específica para tratar, ¿no? Pero se puede llegar a hacer una cirugía paliativa dependiendo de cómo se encuentra el paciente, ¿no? Y bueno, ya irnos apoyando de un tratamiento coadyuvante con quimioterapia o radioterapia. Igual vamos a hacer uso de estos antes de cirugía y después de cirugía. Bueno, para poder entender cómo, cómo es que podemos utilizar este tratamiento endoscópico en estos pacientes, esto de la endoscopía sistemática alfanumérica codificada, el SACE, nos maneja una estandarización y definición de ciertos criterios, donde nos observa en ciertas imágenes que existe una fotodocumentación sistemática secuencial de lo que se considera normal a nivel de esófago, de estómago y, bueno, inicios del duodeno, ¿no? Donde ya se tiene establecido todas las marcas naturales, cómo se encuentran las paredes, las curvaturas y diferentes puntos de referencia anatómicos. Para esto, pues, se suele utilizar una premedicación endoluminal, donde se busca remover el moco de la pared gástrica y disolver todas estas burbujas de saliva para poder observarlo mejor. Y esta estandarización nos lo va a dividir en 28 imágenes de esta sucesión que vamos a ir observando, que se va observando dentro de la endoscopía. Recalco, esta estandarización es lo que se debería encontrar en una situación normal, y de ahí es que nos sirve para irse guiando de dónde se encuentra una lesión, y de ahí, pues, como tal, actuar. Y bueno, la estandarización nos muestra estas imágenes, ¿no? A nivel de la hipofaringe, a nivel del esófago, en su nivel proximal, medio distal, y a nivel de la unión esófago-gástrica, y ya posteriormente nos muestra cómo debería observarse de manera normal cada una de estas partes del estómago, incluyendo todas sus curvaturas, sus paredes y sus pliegues y todo lo que se debería de observar. Ya a nivel de la imagen 27-28, pues ya estamos observando a nivel de duodeno, ¿no? Esto es lo que se debería encontrar de manera normal. Por lo tanto, cuando se va a hacer una endoscopía en estos pacientes, pues ya se tiene como tal una base de lo cual se debería encontrar en caso de que pues encuentre alguna lesión, ¿no? La endoscopía terapéutica, vamos a tener ciertos criterios para poder llevar a cabo este tratamiento. Los criterios para poder llevarlo a cabo va a ser si encontramos un tumor T1A
donde hay un compromiso de la mucosa, si observamos un tumor que está bien diferenciado, si un tumor que no está ulcerado y que tiene un diámetro menor a 2 centímetros. Regularmente estos suelen ser los criterios para poder realizar una endoscopia terapéutica en estos pacientes, pero se ampliaron un poco y tenemos a los criterios extendidos, que bueno, ya va a depender de la valoración del médico para llevar a cabo el procedimiento. Entre ellos está un tumor diferenciado, no ulcerado, mayor a 2 centímetros. Si encontramos un tumor que está diferenciado, que ya está ulcerado y suele ser menor a 3 centímetros, y uno que esté indiferenciado, no ulcerado, pero sea menor de 2 centímetros. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay que observar bien si la lesión es a nivel de la mucosa, si está ulcerado o no, o si está a nivel de la submucosa. Para de ahí, y bueno, si es de tipo intestinal o no diferenciado o difuso. Y ya de ahí, como tal, determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir. Porque si es un cáncer de tipo mucoso, a nivel de la mucosa, regularmente se suele utilizar más el EMR, que ya lo vamos a comentar un poco más adelante. Y regularmente en el submucoso, pues ya se suele utilizar un ESD, a excepción de si hay ciertas cuestiones que nos hagan considerar como que ya no realizar este tratamiento a nivel endoscópico, sino continuar ya a nivel de la cirugía. Y esto pues sería más en aquellos que ya se encuentran ulcerados o bien que son más de tipo difusos e infiltrantes. En cuanto a la MER, que así se le conoce a la resección mucosa endoscópica, para sus indicaciones van a ser en aquellos carcinomas de tipo diferenciado, como por ejemplo los adenocarcinomas de tipo papilar, que son bien o moderadamente diferenciados y que están confinados únicamente a la mucosa. Y bueno, estas lesiones que sean menor a 2 centímetros y que tengan una característica tipo 2A, o bien que sean menor a 1 centímetro en aquellas lesiones que son de tipo, bueno, estas son las tipo 2A, o en aquellas de 2B o 2C, que serían estas, ¿no? En la 2B pues encontramos esta lesión de tipo superficial plano, o ya 2C donde hay cierta depresión, pero aún no hay como tal esta ulceración como en el tipo 3, ¿no? Y bueno, siempre y cuando igual no haya evidencia de que haya una invasión a nivel venosa o linfática. ¿Y cómo se va a realizar? El primer paso va a ¿sabes ser qué? realizar una Creo que, colonoscopia. perdón, lo vamos a dejar hasta aquí, no seas malita, y terminamos por favor mañana. Si gustas, nos vamos a tener que saltar esta parte del procedimiento, por favor. Me interesa nada más que menciones ya nada lo que corresponde a, según las etapas clínicas, a qué le corresponde realizar. Por ahí tenías un algoritmo que ese está muy bien explicado, creo que se lo tomaste, no, bueno, no sé, viene en el Villalobos también, entonces no sé si de ahí, Sí. de ahí lo tomaste. Y si gustas, nos basamos en eso para poder avanzar, ¿de acuerdo? Ok. Sí, Muy bien, ya bueno, de hecho ya nada más me faltaría especificar eso ya. correcto. Entonces, nos vemos mañana, por favor, ¿de acuerdo? Mañana, ¿qué hora sería, doctor? Mañana en la mañana, por favor. Mañana, voy a hacer todo Ok. lo posible por ir mañana temprano, ¿sale? Sí, Bueno, doctor, gracias. nos vemos hasta mañana, gracias a todos. Que pasen Hasta buenas mañana. noches.